Seguimos en Veracruz, estamos por llegar a Guayacocotla, que pertenece a Veracruz, está en los límites con el estado de Hidalgo, y creo que conviene hacer una reflexión y denuncia al mismo tiempo sobre el predominio del nepotismo en los tiempos actuales. No se había visto en la historia, que yo recuerde, tanto nepotismo en la política. Son épocas de crisis, son tiempos de decadencia, y no solo es crisis económica, crisis de bienestar social, crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales, sino también crisis política, mucha corrupción, mucho cinismo. En ese contexto, en esa circunstancia, es que se da esto de que los gobernantes promueven a sus familiares para ocupar cargos. En la historia hubo mucho nepotismo que yo haya comprobado. En la época de Porfirio Díaz, Manuel Romero Rubio era suegro de Porfirio Díaz, el papá de Carmelita, y lo tenía Porfirio como secretario de Gobernación hasta que murió. Manuel Romero fue su secretario de Gobernación. En ese entonces, gobernadores como los Díez Gutiérrez de San Luis Potosí se turnaban entre hermanos la gubernatura en ese estado. Aquí cerca también los Craviotos eran 3 hermanos y gobernaba uno, salía, entraba el otro. Luego, con la revolución, no olvidemos que el lema de Madero era la no reelección. Se detuvo mucho lo del nepotismo. Los gobiernos posrevolucionarios cuidaron eso. Sin embargo, en los últimos tiempos empezó a resurgir el nepotismo. ¿Se acuerdan ustedes del intento de Fox de dejar a su señora en la candidatura, en la presidencia, Marta Sagún? Ahora, aquí en Veracruz, hay un caso, considero inédito, algo nunca visto. Un hijo del gobernador es presidente municipal de Veracruz, un hijo de Yunes Linares, y el otro hijo es el candidato a gobernador. Imagínense ustedes, desde luego toco madera, en que es piso firme, y esto además no va a ocurrir, es algo muy remoto, ellos no van a ganar, pero en el supuesto de que ganara el hijo de Yunes, el papá le estaría entregando la gobernatura al hijo. Es un descaro, es algo cínico, nunca visto, es parte de la corrupción, de la degradación que existe en la actualidad. Por eso sostengo que no solo es una crisis, es una decadencia, es un proceso de degradación progresiva el que estamos padeciendo. Por eso se requiere también una renovación tajante de la vida pública, cambiar al régimen que está podrido, está totalmente
descompuesto, putrefacto. Esas cosas no se deben de permitir y no podemos quedarnos callados. Pero no es el único caso, es algo parecido, aunque esto es más grave lo de Veracruz, porque recuerdo también lo de los Moreira en Coahuila, pero ahí hubo un interinato, el que entrega la gubernatura a Rubén Moreira no es Humberto Moreira, su hermano, sino un interino, desde luego muy cercano a ellos, no quiero ofender al señor, no quiero llamarle de otra manera, pero no fue directo. También se dice que en Puebla Moreno Valle quiere dejar de candidata a su esposa, que esa es parte de la negociación que hizo con Anaya, el candidato del PAN, dejar a su esposa Moreno Valle de candidata en Puebla a la gubernatura. Es interesante que estos casos de nepotismo tengan que ver mucho con el PAN. Por eso no estoy equivocado cuando digo que son lo mismo. Lo que pasa es que los priistas son corruptos cínicos y los panistas son corruptos hipócritas, pero al final de cuentas es lo mismo. No hay duda de que el PAN está en una grave crisis, vamos a decir, de identidad. No tiene nada que ver con los ideales que sostuvieron quienes fundaron ese partido en 1939. No tiene nada que ver con Manuel Gómez Morín y con los fundadores del PAN. Yo creo que se volverían a morir de ver casos como el de Moreno Valle o como el de Yunes Linares. Esta es mi reflexión aquí antes de llegar a Guayacocotl, que comparto con ustedes.